Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Continuamos con programando hasta ser desarrollador backend. Este sería el día 9 y continuamos con la construcción de nuestra API, que en este video nos vamos a centrar en Spring Security, que es la parte de seguridad en el servidor. Spring Security se va a encargar del tema de autenticación y autorización del usuario. Por ejemplo, un usuario va a querer ingresar a nuestra aplicación, va a actuar Spring Security. Un usuario va a querer leer recursos de nuestro servidor, va a actuar Spring Security. Si vamos a la descripción de Spring Security en la página de Spring, podemos ver que Spring Security es un poderoso y altamente customizable framework de autenticación y de acceso de control, como se mencionó. Va a controlar esa parte. Y como primer punto vamos a ver una explicación básica de la arquitectura, ya que al ser un framework va a tener una forma de trabajar ya establecida. Tú vas a tener que seguir esa forma. Y es por eso que se tiene que ver primero la arquitectura. En el Canvas se puede ver una versión simplificada de la arquitectura de Spring Security. Ojo, simplificada. Más que nada para entender las bases. Y una vez entendidas las bases, ya podemos proseguir a entenderlo de forma completa. Como se mencionó en un principio, el cliente va a hacer una petición a nuestro servidor. Esta petición va a llegar a nuestra API, pero lo que va a hacer Spring Security es interceptar esa petición antes de que llegue a la API, tomarla y hacer todo el proceso que hace Spring Security. Y como punto de entrada a nuestra petición va a ser el Security Filter Chain, que es más que nada como la puerta de seguridad. Ahí va a pasar todas las peticiones por un montón de filtros. Esos filtros pueden ser propios de Spring Security como personalizados por ti mismo. Por ejemplo, tal vez al momento de autenticarse el usuario necesite ingresar un número telefónico válido. Entonces tú vas a hacer tu filtro personalizado que requiera y que lea un número celular válido. Ese sería un filtro personalizado que esté dentro del Security Filter Chain, y la petición va a recorrer todos los filtros. Y si en caso se detiene en un filtro y no logra pasar, la petición se regresa al usuario, pero con una respuesta HTTP. La respuesta es un 401, que es un authorize, que no estás autorizado de ingresar a mi servidor, porque no estás autenticado. En otras palabras, la respuesta 401 es cuando no estás autenticado en un servidor. Uno de esos filtros del Security Filter Chain es el filtro de autenticación, que es el encargado de procesar las credenciales, como el usuario y la contraseña que son enviados por el usuario. Este filtro va a obtener tus credenciales y lo va a pasar a la siguiente parte, que es el Authentication Manager. Pero ojo ahí, el filtro crea un objeto Authentication, pero aún no está autenticado. Es un objeto Authentication no autenticado. Ese objeto Authentication no autenticado va a pasar del filtro de autenticación al Authentication Manager. Y el Authentication Manager es la parte que controla y coordina el tema de autenticación. El Authentication Manager no trabaja solo, sino que delega el trabajo a los diferentes Authentication Providers. Cada Authentication Provider está especializado en una forma de autenticación. Por ejemplo, está una autenticación de base de datos. El Authentication Manager va a la base de datos, va a obtener las credenciales que están guardadas en la base de datos, las va a comparar junto con las credenciales que llegó desde el usuario, y si coinciden y si machean, es porque eres el usuario. Y ahora sí, crea un objeto Authentication autenticado y lo regresa al filtro de autenticación. También hay otros Authentication Provider como el JSON Web Tokens. El usuario va a enviar su token, nosotros tenemos que revisarlo, validarlo, ver si está bien firmado, si no modificado la firma y si es de nuestro servidor, obviamente. Y como se mencionó antes, una vez uno de los providers logre autenticarlo, regresa como un Authentication autenticado y lo regresa al filtro de autenticación. Ahora ese objeto Authentication está autenticado y continúa los filtros. Y una vez pasa todos los filtros, el objeto Authentication autenticado se guarda en el Security Context, que es una especie de cajita global, porque toda la aplicación va a tener acceso a ella, que mantiene la información del usuario durante toda la petición. A partir de ahí, a partir de que se guarda en el Security Context, a partir de ahí, cualquier parte del sistema puede preguntar al Security Context, ¿está autenticado? ¿Y qué roles tiene?
Con esa información, los siguientes filtros pueden decidir si el usuario tiene permisos para acceder. Se pasa la petición, se va hacia la respuesta, y la respuesta del Security Filter Chain recién se va a nuestros controladores, a nuestra API. Pero eso es en el proceso de autenticación. ¿Qué pasa si el usuario ya está autenticado y quiere ver recursos de nuestro servidor? Vamos a suponer que hay recursos del usuario y recursos del administrador. Obviamente el usuario tiene prohibido ver recursos del administrador. Entonces el usuario 1 viene y solicita ver recursos del administrador. Pasa por los filtros, pasa por el filtro de autenticación y mira que sí está autenticado. Entonces continúa y se topa con un filtro de autorización. Este filtro de autorización va a verificar si esos recursos que tú quieres ver son tuyos, te pertenecen a ti. Si es que no te pertenecen a ti, se detiene ahí la petición, sale del Security Filter Chain y le devuelve una respuesta HTTP al usuario de un 403, un forbidden, que no estás permitido ver estos recursos, no puedes ver estos recursos, no son tuyos. Lo mismo pasa si es que el usuario 1 quiere ver recursos del usuario 5, digamos, quiere modificar recursos del usuario 8, digamos, quiere eliminar recursos del usuario 10, digamos. Cuando quieres operar con recursos que no te pertenecen, el filtro de autorización no te lo va a permitir y te va a lanzar un 403. Ese es en sí el funcionamiento de la arquitectura de Spring Security. Y para que todo esto funcione, nosotros vamos a tener que programarlo, nosotros vamos a tener que codificarlo. Excepto el Security Context, como se mencionó, es una especie de cajita global que cualquier parte de la aplicación va a poder acceder al Security Context. Eso quiere decir que el Security Context ya existe. Supongamos, el servicio de crear tareas quiere verificar si el usuario está permitido. Entonces llama al Security Context, llama al objeto Authentication, obtiene las credenciales y mira, ya, este es el usuario 1, ya, lo voy a guardar la tarea como el usuario 1. Y así. Regresamos al documento, acabamos que ya está explicado. Ahora vamos a pasar a la explicación básica de la configuración. Si recordamos, en un principio se comentaron todas las dependencias de Spring Security. Cuando tú levantas tu servidor y está como dependencia Spring Security, por defecto y automáticamente te va a proteger todititos tus endpoints. Y bueno, para hacer pruebas iniciales, para ver que todo funcione en un principio, eso no es tan práctico. Por lo que bueno, se comentó la parte de dependencias de Spring Security. Y para que comprueben lo que he dicho, vamos a descomentarlos y vamos a levantar el servidor. Y bueno, y como pueden ver, Spring Security nos creó una contraseña de seguridad. Como todavía no hemos configurado nada de Spring Security y al estar todos nuestros endpoints protegidos, Spring Security nos da esta contraseña para nosotros acceder a nuestros endpoints. Y ahora vamos a Thunder, vamos a crear una nueva request, la API de usuarios, y vamos a ver, antes sin Spring Security nosotros podíamos acceder. Y aquí nos dan un authorize. ¿Qué era un authorize? Era cuando nosotros no estábamos autenticados. Es por eso que Spring Security nos está bloqueando el acceso a nuestros endpoints que antes estaban públicos. Pero si usamos la contraseña, vamos a out, vamos a basic, en usuario siempre es user por defecto. Agarramos la contraseña. Quise copiar la contraseña y terminé cerrando el servidor. Copiamos la contraseña, lo pegamos, ahí como pueden ver es la misma, D0, C3, 7593 y al final es ADCE. Volvemos a enviar y ahora sí podemos acceder a nuestro endpoint. Ahora sí nos sale un 200, una respuesta 200, porque ya tenemos acceso, ya estamos autenticados. Pero obviamente esta forma de autenticarse no es la óptima. Por lo tanto vamos a comenzar con la configuración básica. En primeros, si nos vamos a main, a resource y a application properties, en la misma parte donde hicimos la conexión a MySQL, si nosotros ponemos spring.security.username, nosotros ponemos la que nos antoje, luego duplicamos y en vez de name ponemos password. Y ahora esto va a ser nuestro usuario y nuestra contraseña para autenticarse. Y como pueden ver, Spring Security ya nos generó de nuevo una contraseña, ya no la generó porque ya tenemos una contraseña.
Vamos acá, mandamos la petición con las credenciales anteriores y bueno, ya nos prohíbe. Ahora vamos a enviar el root, mandamos y me sale un autorize. Vamos a ver por qué. Aquí igual. Ahora sí. Y así podemos acceder a nuestros endpoints usando un usuario y una contraseña personalizados. Y ahora vamos a lo principal, que es configurar todo el tema de la arquitectura de Spring Security. Apagamos el servidor. Vamos a la carpeta config. Creamos una nueva clase y le ponemos security config. Como es un archivo de configuración, en Spring Security se debe anotar como un configuration. Y dentro de una clase anotada como configuration va a haber diferentes métodos, obviamente. Y estos métodos, para ser considerados también por Spring Security, se debe hacer la anotación bin. Y con esta anotación bin podemos crear nuestra security filter chain. Security filter chain, como se mencionó, va a recibir una petición, entonces va a ser un http security http. Abrimos llaves y ahora vamos a definir los filtros por los que va a pasar nuestra petición. Como hay diferentes filtros, tú vas a querer usar o no usar alguno de esos filtros, por lo que Spring Security utiliza el patrón builder, que es para crear de forma modular un objeto. Y este objeto va a ser obviamente los filtros. Digamos, existe el filtro A, pero tú no quieres configurar el filtro A, no lo configures, el patrón builder te lo permite. Tú quieres configurar el filtro C, pones http, que es el objeto, punto C, que es el filtro, y comienzas a configurarlo. El primero a configurar es el authorize http request, que va a decir, mira, estos endpoints van a ser los permitidos, van a ser los públicos, van a ser los privados. Este filtro va a ser el que diga eso. Entonces creamos out request matcher, que aquí tú le vas a poner el endpoint, va a ser API usuarios. La parte de usuarios va a ser todo público. Entonces aquí este endpoint va a ser permit all, que significa que va a ser público para todos, esté autenticado o no. Y el resto de peticiones o any request va a ser authenticate. Todo el resto de peticiones que no coinciden con este endpoint van a ser privados, van a requerir una autenticación. Y para mantener el método de autenticación anterior utilizamos http basic customizer pero de Spring Security, ojo ahí, with defaults. ¿Para qué? Para mantener una configuración por defecto. Y esa es, digamos, la configuración básica. Ponemos return http y como se está usando el patrón builder, ponemos build. Acá me falta un punto y coma, un customizer de Spring Security, y acá nos dicen que esto posiblemente lance una excepción. Entonces lo manejamos poniendo un throws exception. Posiblemente en la security filter chain se lance una excepción. Ya ves, con este throws ya va a ser manejable. Esta sería una configuración básica. Y ahora vamos a comprobarlo. Levantamos el servidor, ahora vamos a Thunder y mencionamos que la parte de usuarios va a estar pública. Entonces desactivamos la autenticación y enviamos la petición. Y nos permite, sin necesidad de estar autenticados, ya nos los permite. Y ahora vamos a tareas, a la de tareas, y recordemos que se tiene find all. Ahora accedemos y nos dice un authorize. ¿Por qué? Porque así lo declaramos. Solamente los endpoints de user van a ser públicos, el resto van a ser privados, por lo tanto necesitas autenticarte. Vamos a basic, vamos a root, enviamos de nuevo y ahora sí podemos acceder. Y esto es el security filter chain. Ya hemos configurado el security filter chain, ahora faltaría configurar el resto, que es el authentication manager y la forma de autenticarse.
Para hacerlo fácil, vamos a elegir la autenticación por base de datos. Pero antes de eso, vamos a repasar de nuevo. Nosotros creamos un objeto de tipo SecurityFilterChain que va a recibir una petición. Esta petición va a pasar por todos los filtros que existen de Spring Security. Como existen muchos filtros, algunos de esos filtros no vamos a querer configurarlos. Por lo tanto, sería muy tedioso si es que nombráramos ese filtro para no configurarlo, obviamente. Para eso, Spring Security usa el patrón builder, que es para crearlo de forma modular, para definir los filtros de forma modular. Por ejemplo, al momento de enviar formulario existe el CSRF. Y este filtro CSRF nos sirve para utilizar el token CSRF, que es cuando un usuario intenta realizar una acción confidencial en nuestro servidor, como enviar un formulario, el servidor tiene que comprobar que la solicitud incluya el token CSRF. Si el token no está presente o es incorrecto, el servidor rechaza la acción, ya que indica que la solicitud no fue iniciada por el usuario legítimo. Entonces, este filtro nos va a proteger contra eso. Por lo tanto, Spring Security ya lo contiene. Ponemos punto CSRF disable. Lo vamos a desactivar por el momento, más que nada para dar un ejemplo. Entonces, gracias al patrón builder pudimos configurar solamente el filtro CSRF, podemos configurar el filtro authorize HTTP request, que es, bueno, como se mencionó, es simplemente para decir qué endpoints o qué rutas son públicas y qué rutas son privadas. Y el filtro HTTP basic para definir qué tipo de autenticación requerimos. En este caso, la autenticación básica. Y tenemos que retornar, obviamente, el objeto HTTP build construido ya con el patrón builder. Pero ahora tenemos que configurar el Authentication Manager. Entonces creamos un nuevo bin, public authentication manager. Authentication Manager, ponemos este va a recibir un Authentication Configuration, un out, lo llamamos out, y retornamos el out con un get Authentication Manager. Este también va a lanzar una excepción, por lo tanto ponemos un throws. Y ahora tenemos que configurar otra parte, que es el encriptador de contraseñas. Ponemos public, ponemos password encoder. Password encoder no va a recibir nada, pero va a retornar un new bcrypt, que es el que más se usa. Este bcrypt es para encriptar nuestras contraseñas al momento de guardarlas en la base de datos. Obviamente, en la base de datos no van a estar las contraseñas en texto plano. Cualquier atacante puede ingresar a nuestra base de datos, puede leer las contraseñas y puede acceder a las cuentas de los usuarios. Por eso se tiene que encriptar. Y esta es la configuración básica. Pero hay que seguir configurando. Como se mencionó, también hay providers. Y vamos a usar el provider de base de datos. Por lo tanto, tenemos que configurar eso. Vamos a Service, vamos a Implementation, vamos a Class y creamos User Details Service Implementation. User Detail Service es una interfaz de Spring Security, por eso podemos implementarlo. Al ser una interfaz, obviamente tiene métodos. Vamos a implementarlos. Solamente tiene un método, y como su nombre dice, carga el usuario por username. Entonces tenemos que ir a nuestro repositorio y verificar que nosotros tengamos el fan by username, para que el User Detail Service pueda obtener el usuario según su username desde la base de datos. Como ya lo tenemos, no hay que preocuparnos. Y aquí, como se mencionó, necesitamos del repositorio. Entonces inyectamos nuestro repositorio private user repository, usuario repository, me olvido, usuario repository. Y ahora vamos a tratar de encontrar al usuario en la base de datos. Vamos al servicio de usuario, vamos a jalar este de acá para encontrar al usuario.
pegamos y aquí tenemos que buscarlo con el username. Ya tenemos nuestro método, pegamos y tenemos el username acá. Y aquí nos marca en rojo porque el método or else throw es para optionals y nuestro método find by username no es optional. Como se mencionó, el optional sirve para hacer una variable o crear un objeto que puede que sea nulo o no. Vamos a hacerlo optional para que comprueben. Optional. Optional. Y ahora sí, ya no nos marca error, pero obviamente tiene que retornar un objeto de tipo userDetails. Vamos a dejarlo en optional como buena práctica. Obviamente puede que exista o no ese usuario según su username. Si es que no existe, tiene que retornar un nulo. Y para controlarlo mejor, sería bueno un optional. Vamos a dejarlo así. La parte de userDetails contiene un objeto de tipo user, que también usa el patrón builder. Entonces ponemos user, buscamos la parte de userDetails, que es este, userDetails, y comenzamos. Builder, llamamos al builder y comenzamos. El username, obviamente es el username que llegó, pero para hacerlo mejor, usuario encontrado .get username, password, usuario encontrado .get password, y los roles que tiene el usuario. Como se mencionó al principio en el gráfico, el objeto authentication se guarda con roles. ¿Qué son los roles? Una forma de decir yo tengo el rol administrador. Solamente los que tengan el rol de administrador pueden acceder a estos endpoints. Los que tengan rol de usuario no están permitidos. Para eso sirven los roles. Ponemos authorities, collections empty list y ya está. Por el momento todavía no hemos metido el tema de roles a nuestro usuario. Ahora sí ya tenemos el provider de base de datos. Levantamos el servidor, vamos a Thunder, vamos a usuarios, a get. Como este está de público, vamos de nuevo. No, ok. Como se mencionó, la API de usuarios tiene la misma ruta. Es por eso que si vamos a post y mandamos también un cuerpo, por ejemplo, mandamos y también lo creo. Pero si es que nos vamos a la base de datos, aquí vemos que la contraseña se guardó como texto plano, cosa que no se debe de hacer. Entonces regresamos a nuestro servicio de usuario y al momento de crearlo vamos a inyectar primero el auto-widget, vamos a inyectar el password encoder, y al momento de crearlo vamos al create, a la contraseña, y aquí ponemos password encoder.encode y copiamos de nuevo usuario petición get password. Ya se habrá iniciado el servidor nuevamente, mandamos de nuevo la petición de Thunder y ahora regresamos a la base de datos, mandamos la misma query y aquí ahora está cifrado, ahora está encriptado. Y así es como se tienen que guardar las contraseñas en la base de datos, de forma encriptada. Ahora sí continuamos. Como ya se creó un usuario, Pedrito 2020, ponemos un get hacia tareas y al find all vamos a hacer que no estamos autenticados para que nos diga un autorice, pero si ponemos Pedrito 2020 y 2020, ya está. Ya hemos creado un usuario en la base de datos y hemos creado el provider que accede a la base de datos, obtiene las credenciales y las compara con lo que nosotros enviamos. Y ya está. Ya tenemos una configuración básica de Spring Security. Vamos a ver unas configuraciones más. Como vimos en la parte del controlador, el usuario tiene la misma ruta para todos sus endpoints. API usuarios. El get y el post es la misma, pero yo quiero que leer a un usuario sea privado y crear un nuevo usuario sea público. Entonces vamos acá, copiamos, pero aquí vamos a poner el método. ¿Cómo lo ponemos? Ponemos http
method y buscamos el get, va a ser authenticated, y el método post va a ser público. Entonces ahí lo dejamos. Volvemos a iniciar, vamos a Thunder y accedemos de nuevo. Ya, un authorize, a pesar de que estamos autenticados. Nos sale authorized porque obviamente al reiniciarse el servidor se elimina todo lo de la base de datos. Entonces ponemos el que nosotros definimos, root. Ya también nos prohíbe el ingreso también. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros crear el provider de base de datos, se elimina por completo se deshabilita por completo esta forma de autenticarse, porque esta forma es la forma de en memoria. Primero, para explicarlo, vamos a ir a user details, vamos a eliminar este service, vamos a config, también le quitamos el bin, y miren, aunque nos salga una observación, aquí que podemos ver, aquí dice Global Authentication Manager configurado con User Detail Service bin con In-Memory User Details Manager. ¿Qué significa esto? La forma de autenticarse por defecto es en memoria. Es por eso que dice In-Memory User Details. Y al no haber un Authentication Manager, eso se pone por defecto, un In-Memory, uno de en memoria. Por lo tanto, esta es una forma de guardar usuarios en memoria. Estos ahorita están en memoria. Por lo tanto, una vez definidos el provider de base de datos, se elimina por completo esta forma de autenticarse en memoria. Volvemos, marcamos como bin. Aquí nos faltó marcar el service. Marcamos el service. Y ahora, una vez vuelto a levantar el servidor, ahora con el provider de base de datos devuelto, ahora dice Global Authentication Manager configured with User Detail Service bin with name User Detail Service IMPL. Entonces, ahora Spring Security está que toma esta clase User Detail Service IMPL como forma de autenticarse. Ahora, usando esto, regresamos sin autenticación y un método get. Ya está, ya tenemos prohibido, pero le enviamos Pedrito 2020 2020. Ya está, hemos accedido a nuestros endpoints diferenciando entre métodos HTTP. Y bueno, también se aprendió la diferencia entre la forma de autenticarse in memory y la forma de autenticarse con el provider de base de datos. También se aprendió eso. Aquí también se pueden dar cuenta, User Detail Service, hasta que toma nuestra clase User Detail Service para autenticarlo. Así, esa es la configuración básica de Spring Security con el tema de endpoints públicos y privados. El tema de los roles se va a explicar luego, porque eso conlleva a también explicar el tema de relaciones entre entidades. Eso es un poco extenso y para que no se alargue más el video, bueno, se va a pasar para otro. Ahora en el documento marcamos y bueno, espero haberme dejado entender. Muchas gracias por escuchar.